Lectura de la Buena Nueva según el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 22 al 29. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús le contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que le dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Paz y bien, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Y nuevamente reflexionamos el Evangelio del día. Claro, tomando en cuenta la primera lectura que hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo del 8 al 15. Cuando tengan tiempo, durante el transcurso del día, pueden leerla también. Y qué hermosa palabra que ahora se nos presenta, que ahora se nos da. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos a Esteban, que nos da unas claves para vivir y transmitir las enseñanzas de Jesús, lleno de gracia y de poder. Es lo que Esteban irradiaba, esa gracia y ese poder. Es el poder que da la autoridad con la que la gracia de Dios actúa en él, y lo hace testigo y lo hace evangelizador. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús al otro lado del lago. En varios momentos de este capítulo se hace referencia al otro lado del lago. En nuestros textos hay ideas, ¿sí?, y muy buenas que nos pueden ayudar para preguntar: ¿dónde está Jesús? Pero ¿dónde está Jesús en nuestra vida? La otra orilla, esta expresión es simbólico. Alguien me pregunta: mire, ¿será un lugar geográfico? Puede ser que sí. Pero aquí lo importante es cómo la palabra del Señor se nos presenta en ese relato. El traslado de la gente desde donde sucedió el milagro de la multiplicación de los panes hasta Cafarnaúm en busca de Jesús. Para San Juan, los milagros y este reciente milagro de la multiplicación de los panes también son un pretexto para presentar un mensaje profundo sobre la figura de Jesús. Es el Evangelio que trasciende los hechos y expresa un contenido pero profundo sobre Dios. Siempre en el Evangelio de Juan los signos son como expresiones del amor de Dios, de realidades profundas que se han o se van descubriendo. Y en este texto de hoy se inicia, ¿verdad?, la doctrina sobre la Eucaristía, el discurso del pan de vida.
Pero vamos a ir así poco a poco durante toda esta semana, dejándonos interpelar por el texto, por la palabra de Dios que hoy se dirige a nosotros. Es bien conocido que todos tenemos una barca para desplazarnos por la vida, un desplazamiento material o un desplazamiento espiritual, pero todos nos movemos y buscamos. La pregunta es, ¿qué buscamos? ¿A quién buscamos? Hay una búsqueda de bienes materiales, eso es normal. Hay preocupaciones grandes por la situación económica que deja bien marcada esta crisis sanitaria. Hay mucho sufrimiento, muchas familias pasándola muy mal, no tienen qué comer. La multiplicación de los panes se puso en ese momento un hecho muy realista en el tiempo de Jesús. Él hace ese gran milagro. Hoy también hay muchas personas empeñadas en dar de comer, así como también los apóstoles se preocuparon, ¿verdad? Y qué bueno, qué bien. Hay muchas personas empeñadas en aliviar el sufrimiento humano al cual es sensible Jesús. Jesús es el rostro amoroso de la misericordia de Dios. Y pide nuestros panes y peces para compartir. Puede que hoy nos dijera, miren, y ustedes no pueden hacer algo. Y dejando la tierra firme, por fin encuentran a Jesús, aquellos que lo andaban buscando. Encontrar a Jesús, dialogar con Él, un ponerse en camino, estar escuchando su voz, eso nos puede ayudar a orientar nuestra vida, a ponernos frente a Jesús y a escuchar la palabra que nos dice ¿por qué me buscan? Preguntémonos por qué buscamos al Señor nosotros. Porque estamos en la comunidad eclesial, en la parroquia, en la iglesia, en ese movimiento. ¿Por qué? Muchas veces esa respuesta es bien vacía. A veces estamos porque nos gusta estar. Porque queremos que nos admiren, que nos aplaudan, que nos reconozcan. Queremos muchas veces quitarle la gloria a Dios. Y por eso nuestro trabajo en liderazgos, de pastoral, etcétera, de todo lo que podemos nosotros escalar dentro de la comunidad eclesial, se vuelve muchas veces egoísta. Se vuelve un trabajo para mandar, una coordinación en lo que no me dispongo a servir, sino a mandar y a ser servido. Y si los demás no hacen lo que yo digo, me molesto, ¿sí? Y entonces me gusta poner en mal, me gusta hablar de los demás, me gusta desacreditar a los demás. Y entonces Jesús nos pregunta, ¿por qué me buscan? Contestémosle. Esa respuesta tiene que salir desde lo más profundo de nuestro corazón. Yo sé que hay muchas realidades y hoy hay una gran parte de la sociedad, dificultades económicas fuertes. Cuesta sobrevivir o salir adelante. Pero, ¿por qué buscamos al Señor? En Jesús encontramos el sentido de nuestra vida. Recordamos a San Agustín en este momento cuando decía, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Descubramos esa realidad que descubrió San Agustín. Él nos ha hecho para Él. El Señor nos hizo para amarlo, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, darle gracias, exaltarlo. Vemos en el Evangelio a Jesús que habla, se dirige a ellos y les dice, pero ustedes me buscan porque yo pues les di de comer.
Ustedes no me buscan por los signos que hice, no, ustedes me buscan por comida. Porque muchas veces nuestros deseos son muy ambiguos. Porque muchas veces no buscamos el pan que da la vida eterna, sino que el alimento que perece. Y Jesús va a decir, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. El alimento que sacia al hombre es un alimento espiritual que nos viene dado a través de Jesús. Sí, y ese ¿quién lo va a dar? Lo va a dar Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué méritos tenemos que presentar para que ese alimento que es Jesús y su mensaje llegue a nosotros? O preguntémonos, ¿qué tenemos que hacer para que nos ayude a crecer como creyentes comprometidos en hacer vida su palabra? Preguntémonos. Y le preguntan directamente a Jesús, Maestro, dinos qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser gratos a Dios? Y Jesús no les da un listado de obras para hacer. Jesús les habla. Como primer movimiento, no está en hacer, sino en dejar a Dios hacer su obra en nosotros. Es que la auténtica obra de Dios es la que Dios realiza en el creyente, en ti y en mí, en todos los que están dispuestos o estamos dispuestos a creer en Jesús como el enviado de Dios. Es una llamada a nosotros, ¿sí?, a reavivar y a reafirmar la fe en Jesús, en Él. Es la fe en Jesús, en la capacidad transformadora de su palabra, lo que nos permite acoger el don de la Eucaristía, a la que apunta este texto como pan de vida, como alimento que nos llena de vitalidad espiritual y refuerza nuestro compromiso por vivir su vida y construir su reino. Claro, no es fácil entender esto, ¿eh? La fe nos lleva a entenderlo. Tantos hombres, tantas mujeres que buscan a Jesús. Unos quizás sin saberlo, otros por sus milagros, otros quizás cansados, desanimados, han buscado la barca en la otra orilla. Digámosle al Señor en este momento, Señor, que nunca me canse de buscarte, de reconocer que a veces mis búsquedas no han sido del todo desinteresadas. Hay tantas necesidades en mi vida, a mi alrededor, pero que no me canse de acudir a ti, porque si tengo la paciencia de escucharte, de dialogar contigo, me irás conduciendo hacia la verdad de mi fe en ti. Ojalá nosotros buscáramos al Señor, pidámosle ese don de buscar al Señor desinteresadamente, porque buscad primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, dice la palabra. Porque a veces al escuchar la palabra de Dios, una pequeña frase se queda resonando con fuerza en el corazón. Dejémonos que esa palabra, este día, nos interpele, nos ayude, que la obra de Dios se vaya realizando. Esa obra que el Hijo de Dios mismo, Jesús, quiere que hagamos. Construyamos en la comunidad una nueva humanidad, construyamos el reino de Dios. Que tu obra y la mía, tu fe y la mía, sea grata para el Señor. Bendiciones.